En esta presentación vamos a comenzar a ver materiales metálicos y vamos a hacer especial hincapié y vamos a estudiar en detalle el acero. Los materiales metálicos se pueden clasificar en materiales ferrosos y no ferrosos. Los materiales no ferrosos son aquellos que no tienen hierro en su composición, y como ejemplo de algunos de ellos tenemos la plata, plomo, aluminio, titanio, cobalto, cromo. Pueden ser metales puros o pueden ser aleaciones. Los materiales ferrosos son aquellos que tienen como principal componente al hierro. El acero es un material ferroso y es una aleación. Una aleación es una mezcla de un metal con otro elemento o dos metales, dos o más metales. La composición del acero está hecha por hierro y carbono hasta el 1,7% de este último. Aquí tenemos la composición del acero. La variación del porcentaje de carbono hace que cuanto más carbono tenga el acero, más resistencia mecánica va a tener, menos tenacidad y menos trabajabilidad. Va a ser más difícil trabajar con el mismo. Cuanto menos carbono tenga, por lo tanto, va a tener menos resistencia mecánica, pero va a ser más tenaz y por lo tanto va a ser más fácil trabajarlo. La fundición es un caso especial del acero. Cuando esta aleación de hierro y carbono tiene más del 1,7% de carbono, se llama fundición. Las principales propiedades son una altísima resistencia mecánica, pero una muy baja tenacidad y es muy difícil de trabajarlo. Vamos a ver, para ordenarnos un poco, algunos ejemplos de tipos de acero. El más común que nosotros por ahí tenemos contacto es el acero para la construcción. Este acero tiene un porcentaje de carbono muy bajo, del 0,2%. Por lo tanto, es un acero muy tenaz, es trabajable, se dobla muy fácil. Por eso es que en piezas de pequeña sección se puede doblar a mano el material, y su resistencia mecánica, por el momento vamos a decir que es de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado. Después, más adelante, vamos a estudiar más en profundidad esta propiedad. El acero para perforaciones, que es casi el opuesto al acero para la construcción, tiene un porcentaje de carbono alto, del 1,5%, es muy poco tenaz y su resistencia mecánica es de 15.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Se utiliza principalmente para perforaciones de pozos de agua o perforaciones de petróleo, en forma de barras, como estas que están acá, o en forma de cañerías, de tubos. Vamos a ver algunos tipos de acero, según la forma en que ellos llegan a tener su forma final y cómo se lo fabrica. El acero forjado es aquel que requiere la forma mediante golpes. Por lo general se lo calienta al rojo vivo, como tenemos aquí. Y bueno, esta es una de las formas más primitivas de darle forma al acero. El acero moldeado es aquel que adquiere la forma vertiendo el acero en estado líquido en moldes, como vemos aquí, esto que está cayendo es el acero totalmente fundido. Lo mismo ocurre aquí. Y ejemplos de piezas de acero moldeado son, por ejemplo, algunas llantas de autos, algunos cuchillos, algunos elementos de mecánica como estos y algunas herramientas. El acero laminado en caliente es aquel acero que se pasa al rojo vivo por una serie de rodillos que le dan forma. Aquí tenemos una plancha de acero al rojo vivo que viene desde el interior de la fábrica, y al pasar por una serie de rodillos después va a adquirir la forma final. Aquí tenemos ya dentro de una de las máquinas esta lámina de acero que después empieza, al pasar por rodillos, a tener distintas formas. El acero laminado en caliente puede tener, por ejemplo, estas formas que tenemos aquí, como la de los tubos estructurales, las barras para hormigón armado,
perfiles laminados, como se los conoce comúnmente, como en este caso los perfiles U, como estos que tienen una forma de U, o perfiles I o doble T, como este que tenemos acá. Después tenemos también el acero laminado pero en frío, ya no recibiendo altas temperaturas, sino que ya el acero cuando está totalmente frío se la pasa por máquinas que lo van curvando y le van dando distintas formas como tenemos aquí. Al variar la distancia entre estos rodillos, la pieza de acero va a adquirir distintas formas. Este es un tipo de acero que requiere mucha menos cantidad de energía, y se fabrican casi todas las mismas piezas que el acero laminado en caliente. El proceso, como habíamos dicho, requiere menos energía que el laminado en caliente. El acero trefilado es un acero que se pasa por máquinas que reducen su sección mediante grandes presiones que se hacen sobre el acero. Aquí tenemos un esquema de cómo va funcionando, y la barra de acero, en general se hace con barras, se va presionando y haciéndola pasar por una máquina especial que le va achicando su sección. Aquí tenemos otro ejemplo de esto, y aquí tenemos la vista de las máquinas trefiladoras. La pieza aquí está pasando por aquí con una sección y sale con otra sección. El ejemplo más común de este acero es el alambre con el cual se hacen algunos cables o estos rollos de alambre. El acero trefilado eleva la dureza mecánica del acero y la resistencia mecánica del acero en un porcentaje muy importante. La precaución que debe tenerse con este acero es que no deben soldarse, porque al soldarse se produce un reacomodamiento dentro de la estructura molecular del acero que hace que vuelva a la resistencia mecánica que tenía originalmente. El acero inoxidable es otro tipo de acero conocido por todos, que es una aleación de acero con cromo, con un 10% de este último como mínimo. La principal propiedad que tiene el acero inoxidable es una alta resistencia a la corrosión. Ejemplos de materiales hechos con acero inoxidable son, por ejemplo, estas piletas para cocina, estas piletas con mesada incorporada para cocinas industriales, utensilios de cocina, manijas para puertas, recipientes donde es necesario que haya que sea fácilmente lavable, caños de todo tipo, cuadrados, circulares, que se utilizan principalmente como adorno, aprovechando su resistencia mecánica, pero también aprovechando sus cualidades ópticas. Acá lo tenemos al acero inoxidable revistiendo estos muros y estas piezas estructurales. Y aquí un ejemplo más extraño, que es acero inoxidable recubriendo las piezas estructurales de esta pileta de natación que es totalmente vidriada. Vamos a ver cómo se comercializa el acero. Vamos a ver solamente algunos ejemplos, en este caso del acero para la construcción. Las barras para hormigón armado son cilindros de un largo estándar de 12 metros, se las corta de este largo porque es el largo con el cual pueden entrar dentro de los camiones, y los diámetros en milímetros son estos, de 4,2 a 25 milímetros. Existen diámetros mayores, pero hay que pedirlos especialmente a fábrica. A lo mismo que el largo de las barras pueden ser mayores a 12 metros, pero esto hay que hacer un pedido especial. La superficie de las barras de hormigón armado son estriadas, no son lisas, y esto le da adherencia al hormigón, que es lo que se busca en estas barras. La indicación del diámetro y la resistencia mecánica están estampadas en las barras. Aquí tenemos el diámetro y aquí tenemos la tensión, la resistencia mecánica del acero, que en este caso se la llama como tensión de fluencia, en unidades distintas a las que hemos visto nosotros. Los usos de que se le da a este tipo de acero es en estructuras de hormigón armado, y aportan resistencia mecánica a la tracción de las piezas estructurales. Aquí tenemos ejemplos de estas barras, ya colocadas muchas de estas barras listas para ser hormigonadas, y aquí tenemos una imagen
cuando estas barras que están aquí tiradas en el piso se les empieza a tirar el hormigón formando los cimientos de un edificio. El tipo de acero de las barras para hormigón armado es laminado en caliente. Generalmente es laminado en caliente, que es soldable, y también puede ser trafilado, pero hay que tener en cuenta que no es soldable este tipo de acero. Vamos a ver chapas. Las formas y dimensiones de chapas para techo normalmente son estas, de un ancho normal de 1,10 metros, el largo normal es de 12 metros y el espesor es variable. El espesor es variable porque se mide en un sistema que es inglés, el sistema BWG, y aquí vemos que cuanto más alto es el número, más delgada es la lámina. Es decir, una chapa calibre 26 mide 0,46 milímetros, más o menos medio milímetro. Las formas de las chapas pueden ser lisas, con alguna forma, como estas chapas para techo que encontramos distintos modelos. Aquí tenemos una serie de ellos, los más comunes. Aquí tenemos la chapa ondulada o sinusoidal, la chapa trapezoidal. Hay chapas que imitan tejas, como estas que tenemos aquí o estas. Hay chapas que tienen una forma especial por la cual no tienen perforaciones. Se unen dos chapas con una herramienta especial como esta y la chapa va a tener la particularidad que no va a estar perforada y por lo tanto se garantiza que el techo es totalmente impermeable. Hay chapas perforadas con distintos motivos como estos. Hay chapas lisas que se utilizan en revestimiento de muros, también se utilizan en techos, aunque esto ya quedó en desuso. Y hay chapas gruesas que se utilizan muchas veces, por ejemplo aquí, como en las palas de estas máquinas, y son chapas de un espesor considerable. Tenemos otra forma de materiales que se hacen con acero, como los caños estructurales, que pueden ser laminados en caliente o en frío. En la próxima presentación vamos a estar viendo las propiedades generales del acero.